En La Voz del Derecho, cita con la historia. Demagógico, pero el lenguaje de justicia que está llamado a una transformación y que nadie va a detener. Yo no soy yo personalmente, yo soy un pueblo que me sigue, porque se sigue a sí mismo cuando me sigue a mí, pero he interpretado. El 9 de abril de 1948 empezó para Gaitán con un resonante triunfo jurídico. A las 2 de la madrugada, luego de una brillante defensa que fue seguida con interés por la radio, el jurado de conciencia absolvió por unanimidad a su defendido, el teniente Jesús Cortés Poveda, acusado de dar muerte en Manizales al periodista Eudoro Galarza Osa, quien venía haciendo desde su periódico una campaña infamante contra el ejército colombiano. Gaitán demostró que el motivo determinante había sido la legítima defensa del honor militar ante una agresión actual e injusta, pues Cortés disparó su arma de dotación luego de que el hombre que vulneraba su honor y el del ejército lo abofeteara en el rostro en las oficinas de dirección del Diario de Caldas, a donde aquel había ido a reclamarle cordura y respeto. Su intervención terminó con estas sentidas palabras: Teniente Cortés, no sé cuál será la respuesta del jurado, pero la justicia la espera y la siente. Teniente Cortés, usted no es mi defendido. Su noble vida, su doliente vida, puede tenderme la mano, que yo estrecho con la mía por saber que le estrecho la mano a un hombre de honor, de honradez y de bondad. Después de cenar en un restaurante de la ciudad con personas que habían asistido a la audiencia y entregarse al reposo en su residencia del barrio Santa Teresita, Gaitán llegó a eso de las 10 de la mañana a su oficina de abogado, situada en el 4º piso del edificio Agustín Nieto, en pleno centro de la ciudad, carrera séptima con Avenida Jiménez, número 1435. Empezaron a llegar amigos y conocidos que querían congratularlo por el éxito en su defensa penal. Cerca de la 1 de la tarde no quedaban sino el médico cirujano Pedro Eliseo Cruz, el abogado Jorge Padilla, el periodista Alejandro Vallejo y el abogado boyacense Plinio Mendoza Neira. Este último los invitó a almorzar. Cuando salían del edificio, adelante Gaitán y Mendoza Neira e inmediatamente detrás los otros 3 acompañantes, siendo la 1:05 de la tarde, un individuo escuálido y con expresión de odio en su mirada, sombrero de fieltro y mal vestido, que fue identificado con el nombre de Juan Roa Sierra, de 3 certeros disparos de revólver, de un revólver ordinario comprado 2 días antes, calibre 32 corto, marca Canario, pero que encima llevaba la de Smith & Wesson, terminó con la vida de lucha y sacrificio
de Jorge Eliezer Gaitán. Un grito se extiende como reguero de pólvora. ¡Mataron a Gaitán! ¡Mataron a Gaitán! Desde que cayó, revela el médico Pedro Eliseo Cruz, uno de los acompañantes del jefe liberal, no tenía pulso. Miraba al infinito. La muerte fue técnicamente instantánea. El disparo en la nuca y uno que dio en el hígado fueron definitivos. Trasladado a la clínica más cercana, el taxi recorrió por la carrera séptima, que era de doble vía, unas 5 cuadras, hasta la clínica central, calle 12, número 444. En el centro asistencial, los cirujanos comprobaron que cualquier esfuerzo por salvar su vida resultaba inútil. Se pusieron algunas inyecciones, agrega el médico Cruz. No hubo ninguna clase de intervención quirúrgica. La transfusión de sangre que se preparaba no se hizo. No había nada que hacer. Los médicos dijeron que su muerte, finalmente producida por anemia aguda posterior a la hemorragia, ocurrió a la 1:55 de la tarde. La autopsia, iniciada 4 horas después por médicos de la clínica central, ante la imposibilidad de obtener la presencia de los médicos forenses del Instituto de Medicina Legal, la grave situación de orden público no lo permitió, reveló 3 heridas de arma de fuego de corto calibre, una en la región occipital y 2 en la espalda a pocos centímetros de la columna vertebral, todas de carácter necesariamente mortal. La localización de las heridas se explica porque al salir del edificio, en compañía de Mendoza Neira, los otros 3 compañeros marchaban unos pocos metros detrás. Gaitán observó al atacante y trató de regresar, dando instintivamente la espalda, momento en el que recibe los disparos y cae sobre la acera. La viuda, doña Amparo Jaramillo, que se había hecho presente en la clínica desde el primer momento y que curiosamente la noche anterior había soñado con el asesinato de su esposo, solicitó al doctor Cruz que el cadáver fuese embalsamado, pues estaba dispuesta a no dejarlo enterrar, a menos, dice, que renuncie el presidente Ospina. Mientras tanto, de las entrañas del pueblo surgía una explosión de indignación y de venganza. El severo ambiente de una capital con aproximadamente 500,000 de habitantes fue conmovido en sus cimientos y con rapidez sorprendente contagió a otras ciudades del país. La primera reacción del pueblo bogotano que se congregó en el lugar del crimen fue contra el asesino. Este intentó huir, pero un dragoneante de la policía logró quitarle el arma e incluso buscó protegerlo en el interior de la droguería Granada, contigua al Agustín Nieto. Uno de los empleados de la droguería, al inquirirle sobre el crimen cometido, obtuvo esta respuesta: «Ay, señor, cosas poderosas que no le puedo decir», seguida de una invocación: «Ay, Virgen del Carmen, sálvame». La multitud, enardecida, forzó la puerta metálica corrediza, lo sacó de allí y lo arrastró por la carrera séptima en dirección a donde indicaban los gritos: «¡A Palacio! ¡A Palacio!», aludiendo al Palacio de la Carrera o Casa Presidencial. En el recorrido de escasas 5 cuadras que efectivamente se cumplió, Roa debió morir en el primer trayecto, y por tanto antes de llegar a la Plaza de Bolívar, como consecuencia de las múltiples contusiones recibidas, producto de puñetazos, puntapiés y otros golpes con palos, varillas, cajas de embolar, carretillas, en medio de repetidos insultos. El cadáver quedó abandonado 2 días frente al palacio. Allí, un juez logró practicar el levantamiento, pero el intenso tiroteo le impidió retirarlo. Brigadas de limpieza lo recogieron y lo arrojaron entre otros cadáveres en uno de los congestionados pasillos del cementerio central. El cadáver, desnudo y sanguinolento, tenía anudadas al cuello 2 corbatas. Con ellas permaneció al pie de la entrada principal de la Casa de Gobierno durante la tarde y noche del viernes 9 de abril y hasta el domingo siguiente,
cuando fue llevado al cementerio central en un camión recolector. Ese extraño distintivo sirvió para identificarlo en el cementerio, entre las filas de cadáveres allí abandonados. Hubo absoluta coincidencia entre la huella dactilar obtenida por el juzgado en la diligencia de levantamiento, la que fue tomada en el cementerio y la correspondiente a su cédula de ciudadanía, lo cual permitió establecer la plena identidad del magnicida. Roa Sierra era de estrato social bajo y tenía 26 años de edad. Se había desempeñado en oficios menores, la albañilería, la vulcanización, el baldosín, y en los días previos al magnicidio estaba recibiendo clases de conducción de vehículos automotores. También trabajó como portero en la legación alemana en Bogotá por espacio de un año, hasta el rompimiento de relaciones con el régimen nazi. Mostró ocasional interés por oír los discursos de Gaitán, aunque no era ni seguidor ni admirador, y el año anterior al crimen había estado en su oficina en 2 ocasiones en busca de recomendación de empleo, sin resultado concreto, pues el visitado le aconsejó que se dirigiera al gobierno, enviándole carta al señor presidente. Así procedió, recibiendo semanas después una carta elusiva. Sectario y conservador por tradición, ambicioso, con anhelos de superarse y convencido de que el futuro le reservaba la conducción de un formidable movimiento popular en que haría cosas muy grandes, como lo anunciaba entre sus crédulas amistades, no ocultaba su odio contra Gaitán. Soltero, tenía una pequeña hija. La madre de ésta lo describe como poco comunicativo, con ideas raras, inclinado a eso que llaman hechicerías, y convencido de que el general Santander había reencarnado en él. Vivía en el barrio Ricaurte con su progenitora, Encarnación Sierra, viuda de Roa. Esta, al declarar en el proceso Gaitán, aseveró que hace como 8 meses venía notando en él cosas raras, como por ejemplo el creerse Santander o un personaje así como Santander, y había abandonado un poco el trabajo con la idea de mejorarse o hacerse a mejor posición. Y también notaba que a veces reía solo y se quedaba como pensativo, con sus propios pensamientos. Otro testigo dijo que era conservador y fanático, holgazán, miembro de la secta Rosacruz, con ambición por el dinero, y que en varias ocasiones le había oído expresiones vulgares e indignas contra el doctor Gaitán. Empero, en diligencia de inspección judicial, se comprobó que en su casa guardaba fotografías, propaganda y afiches del caudillo. El profesor Guillermo Uribe Cuaya, director de la Oficina de Medicina Legal, lo calificó entre los esquizotímicos, individuos que revelan estas características insociables: taciturnos, reservados, fríos, extravagantes, nerviosos, inquietos, tímidos, resentido con la sociedad. Aquel delirante paranoico bien pudo considerar que Gaitán era un rival, un enemigo para sus ímpetus de grandeza. El propósito inicial de la gente fue apoderarse del Palacio Presidencial, que logró defender la guardia encargada de protegerlo. En medio de la confusión colectiva hubo de todo: toma de emisoras, empezando por la Radiodifusora Nacional, desde las cuales los agitadores incitaron con vehemencia a la revuelta, y a que la gente se armara de escopetas, revólveres, garrotes, piedras, cuchillos, machetes, con cuanto encuentre a la mano, guiados por el delirio verbal. Devastadores incendios de edificios públicos, Palacio de San Carlos, Ministerios de Gobierno, Educación, Justicia y Comunicaciones, Gobernación de Cundinamarca, pero también de almacenes, hoteles, residencias, tranvías, el periódico conservador El Siglo, iglesias y hasta el Palacio Arzobispal y la residencia del Nuncio Apostólico. Saqueo de almacenes, ferreterías, estancos y en general de negocios comerciales del centro de la ciudad. Liberación de presos, autores y principales de los incendios. Constitución de una Junta Central Revolucionaria de Gobierno, así autodenominada
refugiada en la Plaza de Toros e integrada por los intelectuales de izquierda Adán Arriaga Andrade, Gerardo Molina, Jorge Zalamea, Carlos Restrepo Piedrahita, Carlos H. Pareja y Rómulo Guzmán. Este último director de Últimas Noticias, emisora que intentó impulsar a los amotinados y hacer crecer su número mediante la lectura de los decretos emanados de la Junta e informaciones sensacionalistas. Enfrentamiento de la multitud, armados los más de machetes, cuchillos, garrotes, martillos y picas, y los menos de fusiles y revólveres con la fuerza pública, en lucha desigual, a pesar de que algunos miembros de la policía desertaron para unirse a los rebeldes desde sede establecida en la Quinta División. Acción persistente de francotiradores apostados en techos y azoteas. Los delegados a la conferencia panamericana reunida en el Capitolio tuvieron que refugiarse en los cuarteles del Batallón Guardia Presidencial. Como resultado trágico, centenares de muertos y heridos y cuantiosas pérdidas materiales. Con el paso de las horas, la revuelta disminuyó en intensidad debido a un fuerte aguacero y a los excesos alcohólicos de muchos insurrectos, con lo cual fueron esfumándose los intentos de derrocar a un gobierno que por lo demás se había repuesto de la sorpresa inicial y estaba empezando a disponer de importantes refuerzos. La noche continuó tensa y hubo incendios esporádicos. La ciudad capital, sometida a la sublevación que se denominó el Bogotazo, quedó semidestruida. En procura de evitar nuevos disturbios, las autoridades decretaron por espacio de algunos días el toque de queda desde las primeras horas de la noche y una ley seca que se prolongó durante todo ese expectante mes de abril. Escucharon El sacrificio del caudillo, escrito por Javier Henao Hidrón. Escucharon en La Voz del Derecho, Cita con la Historia.